Hola, buenos días. Vamos a hablar acerca de una línea de tiempo completa de lo que fue la clase de historia de la música. Y voy a empezar con el inicio del cristianismo, que es donde se nace todo esto. Vemos que desde época muy antigua en el pueblo de Israel se vio influenciado por muchas culturas en las que destacaron muchos músicos, varios instrumentos muy particulares de esta época, y vemos que lo principal en este tiempo fue lo que es el canto en la iglesia cristiana. Vemos que en esta época las melodías eran simples, eran solamente de una sola voz, solamente eran utilizados en la iglesia. Surgen en esta época los famosos cantos gregorianos, que eran las simples melodías interpretadas a una sola voz, sin ningún tipo de acompañamiento instrumental o vocal, era solamente una sola voz. ¿Ok? Entonces ahí mismo nos pasamos a lo que es la época medieval. La época medieval está formada precisamente por lo que ya mencionamos, el canto gregoriano. Eran solamente dos coros alternados, que era solamente una sola voz, se alternaban. Era responsorial, había un coro y un solista, o había dos coros alternados, pero siempre en esa línea de una sola voz. En este tiempo también se manifestó lo que es la música profana, en la que sobresalieron dos grupos principales, los juglares y los trovadores. Estos dos se diferenciaban, ya que un grupo, los juglares, eran considerados de menor categoría por no tener la educación y la preparación suficiente. Pertenecían más que nada a una clase social más baja. Y no solamente se dedicaban a interpretar ni a componer, sino que se encargaban de entretener al pueblo con actos de magia, acrobacias y todas esas cosas. Muy diferente a los trovadores, que pertenecían a una clase social más elevada, tenían más recursos económicos y tenían más estudios, incluso iban a una escuela precisamente para poder prepararse para esto. Entonces eso fue lo que los dos grupos principales en lo que fue en la época medieval. También aquí nace lo que es la polifonía, que es solamente el arte de combinar sonidos, melodías distintas de manera simultánea. De ahí surge lo que es la época del Renacimiento. En esta época es bien similar la música. La música es monódica. Lo que sí podemos destacar de este periodo fue que el principal instrumento fue lo que conocemos con la flauta dulce. También se utilizaban algunos otros, como la gaita, la corneta, la trompeta, el violín, la lira, el laúd, el arpa. También pueden ser instrumentos destacables en esta época. De ahí del Renacimiento nos vamos con el periodo barroco. El periodo barroco, las características principalmente es que usa la armonía total. Ahí utiliza sonidos simultáneos, y aquí empiezan a sobresalir los principales compositores que hoy en día conocemos. Podemos citar a Sebastián Bach, Antonio Vivaldi como unos de los principales. Las formas vocales aquí en este periodo surge lo que es la ópera, el recitativo, el aria, la cantata. Y las formas instrumentales podemos mencionar la sonata, la fuga, la toccata de este periodo.
ya mencionamos algunos compositores de este periodo. Una de las características que podemos mencionar también es que los ejemplos de la música barroca fue que desechó las complicadas líneas melódicas de la polifonía del Renacimiento y da lugar a la homofonía. La música barroca se caracteriza por el uso de la armonía tonal, es decir, la combinación de sonidos y la presencia constante del bajo continuo. Eso es lo más relevante que podemos rescatar del periodo barroco. Y de ahí nos pasamos al periodo clásico, que ya en este periodo clásico predominan el estilo rococó, delicado, fino, con un barniz aristocrático. Los compositores aquí se esmeran en procurar la exactitud de la forma, la claridad de la escritura, la precisión de lo emocional. Así que la música instrumental logra un nuevo sentido y aparecen las nuevas formas, las sonatas de las sinfonías, de los conciertos, los cuartetos de cuerdas, donde es aquí donde renace el boom de los cuartetos de cuerda, de todos estos instrumentos. Y aunque la polifonía aquí no fue abandonada por completo, aquí los compositores escribieron en el estilo de contrapunto. Así que pero concentraron su creación en la homofonía, que es un estilo que da preponderancia a una sola melodía con su armonía, es decir, es lo opuesto a la polifonía. Las formas musicales aquí en el periodo clásico, podemos mencionar lo que es la sinfonía, la cual adquirió su máximo desarrollo con Mozart y Beethoven. Joseph Haydn fue el primer compositor que advirtió y concretó plenamente las posibilidades de los cuartetos de cuerda. Y se logra la individualidad de estos instrumentos. Y también aquí se desarrollan diferentes combinaciones musicales de cámara, como los tríos, los cuartetos, los quintetos, para diferentes instrumentos concertados. Como principales compositores en esta época podemos mencionar tres, lo que es Haydn, Mozart y Beethoven. De aquí, del periodo clásico, nos pasamos al periodo romántico. Este movimiento no se determina meramente en fechas, pero podemos decir que se desarrolla posteriormente a lo que fue la Revolución Francesa en 1789. Aquí se divide en tres etapas el romanticismo, lo podemos decir el romanticismo y el romanticismo tardío. Como compositor principal en el prerromanticismo tenemos a Beethoven. En el pleno, ya en el auge del romanticismo, podemos decir que fue Mendelssohn, Schubert, Schumann, Liszt, Chopin, etc. Y ya en el romanticismo ya tardío, de Falla, de Dvorak, por mencionar algunos. Algunas características de este periodo es que busca la espontaneidad, la pasión, la exuberancia. Aquí los compositores románticos hicieron al piano al rey de los instrumentos, cosa que no había sido en los otros periodos. La música pasa a ocupar el lugar del arte más sublime y más elevado, era lo máximo. En esta otra característica que me llama la atención de este periodo fue que el piano se vuelve sinfónico, es decir, se trabaja el piano como si fuera una orquesta. Entonces, todos los compositores románticos conciben al piano como una orquesta. Aquí las formas en el periodo romántico está caracterizada por lo que es la Lied, que es el Lied, el poema sinfónico y la ópera romántica. Algunos autores que podemos mencionar que ya los dijimos, Mendelssohn, Chopin, Schubert, Franz Liszt. Y de ahí nos pasamos a lo que es el periodo contemporáneo. En esta se denomina esta época de la historia a partir del siglo XX. En el sentido es toda la música contemporánea, cualquier música
que se describe toda la música contemporánea, la música que se escribe nuestro presente. Toda la música que escuchamos ahora y que se crea ahora es música contemporánea. Y las características de la música contemporánea es que tiene mucha influencia del jazz, tiene completa libertad a lo que es a la forma, no es como el periodo clásico que las formas eran muy rígidas y muy concretas. Aquí no, aquí hay mucha libertad, es música disonante por excelencia, marca la originalidad a toda costa. Más que formas musicales, aquí se habla de tendencias y de escuelas musicales. Aquí se utiliza mucho las vibraciones de sonido a través de medios electroacústicos, y la melodía contemporánea no se desenvuelve sobre un fondo de acordes y escalas familiares, es libre. Y algunos compositores que podemos mencionar de esta época, Stravinsky, Gage, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Philip Glass, por mencionar algunos. ¿Okay? Creo que eso fue de manera general las líneas del tiempo, y creo que me ayudó mucho en entender desde los inicios de lo que fue la música. Me parece de una manera muy interesante el entender cada uno de estos periodos, cada uno de las características para poder ser mejor maestra, mejor músico, mejor profesional. Realmente me gustó mucho las líneas de tiempo, el entender cada uno de esos conceptos, el entender cada uno de esos compositores, entenderlos el por qué suena cada una de sus obras maestras de determinada forma. Y creo que tiene mucho que ver con el periodo en el que ellos vivieron, en el periodo en que se desenvolvieron los hechos históricos en el que se venían envueltos. Todo eso tiene que ver, va plasmado en cada una de las obras de estos compositores. Bueno, esto fue todo de manera muy breve, lo que fueron las líneas del tiempo. Gracias.